Granjero millonario busca trabajadora, pero encuentra una esposa que ni el dinero supera. Mateo era el tipo de hombre que un día podía contar su fortuna en miles, pero lo hacía con la soledad abrazándolo como una sombra. Su granja, situada en un remoto pueblo, verde como esmeralda, prosperaba gracias a su esfuerzo. Los campos de maíz se alzaban altos y dorados, y las flores en el jardín parecían reírse al sol. Pero dentro de su corazón, un eco de vacío resonaba. ¿De qué sirve una montaña de dinero si no hay alguien con quien compartirla? Mientras otros hacían picnics en pareja o bailaban en las fiestas del pueblo, él solo miraba por la ventana, perdido en la nebulosa de su propia existencia. Una tarde, decidió que era hora de cambiar esa narrativa. Publicó un anuncio en el periódico local. Se busca trabajadora para la granja, altruismo garantizado. Y así fue como llegó Laura, una joven con ojos que parecían esconder historias de tormentas pasadas. Al principio, su risa melodiosa era un fuego que llenaba el silencio de Mateo. Pero había algo más en ella, un brillo de determinación. Apenas la conocía, pero ya podía sentir que su llegada cambiaría todo. Laura se desvivía en cada tarea, y en pocos días el campo cobró vida. Las plantas parecían danzar al compás de su risa. Sin embargo, a medida que la conexión entre ellos crecía, Mateo empezaba a temer lo inevitable. ¿Cómo podía permitirse sentir algo por alguien tan nuevo, tan frágil? ¿Podría perderla como había perdido tanto en su vida? La inseguridad lo golpeaba con fuerza. Pero el verdadero desafío llegó con el regreso de Julián, un antiguo rival que había dejado huellas amargas en la vida de Mateo. Julián no solo era un competidor en el mercado, también tenía secretos oscuros sobre el pasado de Laura, secretos que Mateo ni imaginaba que existirían. La llegada de Julián trajo consigo un aire de tensión. La sonrisa de Laura se volvió una mueca cuando su mirada se cruzó con la de él. Mateo, sintiendo un nudo en el estómago, se encontraba acorralado entre la necesidad de proteger a Laura y su propia reputación. ¿Y si todo lo que había construido se desmoronaba ante sus ojos? Mateo enfrentaba un dilema constante mientras contemplaba los campos verdes que parecían crecer al ritmo de su angustia. Se hallaba en un limbo, observando cómo Laura, con sus manos callosas, parecía empoderar la granja más que él mismo. Cada día era una batalla entre darse cuenta de que podía arriesgarlo todo por ella o aferrarse a la fría seguridad de su fortuna. ¿Podría lo que crecía entre ellos florecer, a pesar de las sombras amenazantes? Era un amor que desafiaba todo, pero el pasado a menudo tiene formas de presentarse en el momento menos esperado. Así, con el cielo cubierto de nubes oscuras en su corazón, Mateo miró a Laura, y aunque había un hilo de esperanza brillando entre ellos, el camino por delante prometía ser tumultuoso y lleno de decisiones difíciles. El destino acechaba y con cada paso la inquietud crecía, dejando una pregunta en el aire. ¿Podrán sobrepasar el pasado o quedarán atrapados en sus propias historias? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Mateo miraba a Laura con una mezcla de esperanza y temor. El cielo gris parecía reflejar su confusión. El aire vibraba con la tensión que ambos sentían. Pero justo cuando contemplaba dar el paso que podría cambiarlo todo,
Una sombra se movió entre los árboles. Fue un susurro de peligro que recorrió su spine. Laura sintió el cambio. Cuestionó la inquietud en los ojos de Mateo, pero antes de que pudiera preguntar, una figura apareció. Era Julián, pero no estaba solo. Detrás de él, una mujer avanzaba con paso firme. Era Olivia, la hermana de Mateo, a quien creía perdida en el mundo. Razón para temer. Jamás había regresado desde aquel fatídico día de su desaparición. El ambiente se heló. Julián sonrió con burla, como si supiera un secreto que nadie más entendía. «¡Miren quién ha vuelto!», gritó, su tono despectivo resonando. Olivia, con un rostro que una vez fue querido, ahora mostraba heridas profundas. Su mirada se detuvo en Mateo, llena de reproches y de un dolor que atravesó su pecho como una flecha. Sus manos temblaban. «Olivia, no puede ser», se balbuceó, incapaz de asimilarlo. La granja, el campo dorado, todo se desvaneció en la niebla densa de la confusión. Laura observaba la escena. Su confusión se transformó en desconfianza. ¿Quién era esta mujer que traía consigo un pasado tan oscuro? Un pasado que parecía amenazar lo que comenzaba a florecer entre ella y Mateo. ¿Pero qué significaba eso? Julián no se limitó a ignorar el momento. Tu hermana parece necesitar un hogar, Mateo. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Vas a dejarla fuera en la tormenta? Olivia se acercó, su mirada sabia, pero llena de dolor. He vuelto para contarte la verdad, hermano. La verdad que cambia todo. La urgencia en su voz rompió el silencio. Estaba a punto de revelar algo devastador. Mateo, abrumado, sintió el nudo en su garganta. ¿Qué verdad?, preguntó, aunque sabía que las palabras podían desgarrarlo. Laura es mi hija, dijo Olivia, y el mundo pareció colapsar en torno a Mateo. El aire se volvió pesado. Laura dio un paso atrás, como si hubiera sido golpeada por una tormenta. Ojos desorbitados, incredulidad. El caos se apoderó de su mente. Todo lo que había sentido por Laura, cada conexión, cada risa, se volvió un espejismo. La mirada en su rostro se tornó en pánico e ira. Mateo estaba paralizado. No quería creerlo, porque si eso era cierto, significaba que había estado enamorado de su sobrina. ¿Cómo podía ser? La mente del granjero suplicaba respuestas y luchaba con la verdad que destrozaba su corazón. Todos los momentos compartidos parecían burlarse de él. Julián sonreía con satisfacción, disfrutando de la tormenta que había desatado. «¿Y ahora qué harás, Mateo?», provocó. La intimidación en su voz resonaba con precisión. Olivia extendió la mano. Su voz se volvió suave. «Por favor, Mateo, debemos hablar. De todo». Pero la angustia en el rostro de Laura lo decía todo. Fue un instante. Se sintió como un eterno suspiro en un abismo. Mateo miró de un lado a otro. Los ecos de secretos, confusiones y destinos entrelazados lo ahogaban. ¿Podría algo tan bello y cruel coexistir? El pasado lo había atrapado, y ante sus ojos yacía un futuro incierto, marcado por decisiones imposibles. Ella era su prometedora salvación, ahora llena de sombras. Sin saber qué hacer, con el nudo en su pecho, se preguntó, ¿podrán encontrarse en medio de la tormenta o quedarán perdidos en sus propias verdades? Mateo miró a Laura, la confusión reflejada en sus ojos, mientras la tensión en el aire era casi palpable. La revelación de Olivia había dejado un rastro de caos. Julián, con una sonrisa burlona, esperaba el momento de ver cómo se desmoronaba todo. Y allí estaba Laura, su rostro demacrado, sin saber si debía acercarse o alejarse. «No, es imposible», Mateo balbuceó, su voz un hilo en medio de la tormenta emocional. Todo lo que había sentido por Laura empezaba a desvanecerse en una nube de incredulidad. «Olivia, por favor, ¿qué estás diciendo?».
La mirada de su hermana se tornó en un rayo de desesperación. No tengo tiempo para explicaciones largas. Laura necesita saber. Su voz se apagó, y antes de que Mateo pudiera procesar el dolor en sus ojos, un estruendo irrumpió en el aire. Un grito desgarrador resonó desde la parte trasera de la granja. Era un sonido que heló la sangre en las venas de todos. Laura se giró, el pánico grabado en su rostro. «Mateo», exclamó, dando un paso hacia el sonido. Fue entonces cuando el mundo se volvió a tambalear. Desde la sombra de los árboles, un hombre apareció, golpeado, cubierto de tierra y sangre. Era el antiguo amigo de Mateo, Tomás, y su mirada era la de un hombre que había visto el infierno. «Mateo, el campo, algo está sucediendo», balbuceó. Su voz era un grito apagado de terror. «Los cultivos están siendo destruidos». Mateo sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. La granja, su hogar, su vida, todo lo que había construido estaba en peligro. «¿Qué?», preguntó, aunque ya sabía que nada podía ser bueno. El rostro de Tomás era la representación del horror. «Un grupo ha robado los productos, pero no solo eso, hay más». La tensión escaló. Laura se acercó a Mateo. El miedo ahora compartido iluminaba su mirada. «¿Qué significa esto? ¿Quién lo haría?». Pero la respuesta nunca llegó. Un ruido sordo resonó en el aire, y en un instante que pareció congelarse, la silueta de Julián se acercó, una chispa de malicia en sus ojos. «Todo lo que construiste, Mateo, puede caer. Solo necesitas saber quién realmente eres. ¿Es cierto que has olvidado tu pasado?». La sonrisa de Julián era venenosa. «Hoy todo cambiará». Katie no pudo hacer más que mirar. ¿El pasado de Mateo? ¿Qué más estaba oculta bajo la fachada de la vida perfecta que había construido para minimizar su soledad? Una secuencia rápida de flashes pasó por su mente. Una familia rota, una traición, un secreto que había sido enterrado durante años. «Julián, cállate», gritó Olivia. «No es el momento». Pero ya era demasiado tarde. La tensión alcanzó un punto álgido cuando el rostro de Mateo palideció aún más. «¿Qué más sabes de mí? ¿Qué sabes de mis errores?». Fue entonces cuando Tomás, temblando, reveló lo que había escuchado, lo que había visto en su viaje al pueblo. «Mateo, el hombre que llegó, lleva el mismo nombre que el tuyo». La revelación dejó a todos paralizados, una helada descender en la granja. Mateo sintió como si el mundo se derrumbara alrededor suyo. «¿Qué? ¿Cómo es eso posible?». Pero en su mente la imagen era clara. Un viejo rival, un hombre que había jurado venganza. La confusión creció. El aire se tornó pesado. «Mateo, debes ir a buscar la verdad», insistió Tomás. «Es la única manera de salvar tu granja y a Laura». Justo cuando la angustia crecía, una explosión resonó a lo lejos, y en un instante la granja fue sacudida. La tierra tembló bajo sus pies, y el cielo que antes estaba lleno de promesas se oscureció aún más. Las llamas comenzaron a devorar los campos dorados de maíz. La realidad estaba desgarrando lo que Mateo y Laura habían comenzado a construir. Ahora, con la explosión como telón de fondo, Mateo se sintió atrapado entre secretos familiares, amenazas del pasado y una traición que nunca había esperada. ¿Podría aún encontrar la verdad y con ella salvar todo lo que amaba antes de que fuera demasiado tarde? La tormenta no había hecho más que comenzar. Mateo sentía que todo se desmoronaba. La granja, su hogar, la conexión con Laura, cada fragmento de su vida estaba al borde del colapso. La explosión había resonado en sus oídos como una trompeta de juicio, y el pánico lo envolvía como una niebla espesa. Sin embargo, en medio de esa tormenta, algo más surgió. Una verdad que lo desgarraría por completo. Laura, temblando, tomó la mano de Mateo. «Vamos, necesitamos ayudar a los cultivos, a la gente». Su voz era un susurro que se perdía. Su rostro, pálido, reflejaba el miedo que ambos experimentaban. Pero antes que Mateo pudiera reaccionar, el aire se llenó de gritos. Gente corría de un lado a otro y la granja ya no era solo un refugio de sueños.
Era un campo de batalla. «Mateo», gritó Tomás, angustiado. «La cerca se ha caído. Han entrado hombres armados. Están robando y quemando. Debemos proteger a los demás». El caos era palpable. Un grupo de desconocidos había tomado su hogar por asalto, y Mateo sintió un temblor en su interior que iba más allá del miedo por su granja. Era rabia, impotencia. En medio del tumulto, una sombra emergió del caos. Era Julián, riendo, disfrutando de la confusión. ¿Ves? Tu vida se desmorona mano a mano con tus secretos. Mateo lo odiaba, pero ahora no era el momento de luchar. Un estruendo sacudió el aire, la explosión de un granero en llamas. El fuego devoraba lo que quedaba de su esfuerzo. Pero entonces, a medida que la tensión aumentaba, el rostro de Olivia se tornó blanco como la nieve. «Mateo, no lo entiendes. Debes saber quién es realmente Laura». Esa frase atravesó el aire como un cuchillo. Mateo giró hacia su hermana, incredulidad y temor escritas en cada rasgo. «¿Qué más puede haber?», exclamó, la desesperación en su voz resonando con furia. «¿Qué tienes que decirme en este momento de locura? Laura no solo es mi hija, es también hermana de Julián». Las palabras de Olivia cayeron como un rayo en medio de la tormenta, llevándose consigo la poca claridad que quedaba. Mateo sintió el mundo convertirse en un borrón, como si estuviera atrapado en un pesadilla sin fin. Laura, parpadeando, intentó procesar la vorágine de nuevas verdades. «¿Qué estás diciendo?». Su voz sonó más pequeña que un susurro. «¿Cómo puede ser eso posible?». Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de pura confusión, de un caos que desbordaba razón. Julián, viendo cómo el mundo se deshacía a su alrededor, no podía contener su risa burlona. «Eso es, querido hermano, no solo es tu sobrina, es tu competidora. ¿Y quién ocupará tu lugar en esta granja?». La risa maliciosa de Julián resonó en el aire tenso, burlándose de todos los sueños que Mateo había empezado a construir. Un grito rasgó el aire. Era uno de los hombres que habían entrado a la granja, con un machete en la mano. «Salgan del camino o pagarán las consecuencias». Un enfrentamiento inminente. Mateo se dio cuenta de que estaba en medio de una guerra, no solo por su granja, sino por su familia y su futuro. La pregunta latente surgía en su mente. ¿Podría enfrentar esta tormenta y proteger a Laura? Y en ese instante, todo su ser se enfrentó a una verdad devastadora. El amor en la confusión entre ellos había tomado un giro que jamás podría haber imaginado. La visión de Laura, confundida pero valiente, enfrentando todos esos secretos, dio un giro inesperado en su corazón. «No puedo huir de quién soy, ni de lo que somos. Vamos a lidiar con esto juntos». Una chispa de esperanza en su voz, pero el tiempo se agotaba. La grieta entre ellos, ancha como un abismo, amenazaba con separarlos para siempre. Mateo sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. La pelea estaba a punto de estallar, y con cada segundo que pasaba, la vida que tanto deseaba se alejaba más. En medio del fuego y el caos, Mateo miró a Laura. Estaba decidido a luchar, pero en su pecho palpitaba un miedo incontrolable. ¿Podría seguir siendo el hombre que amaba a Laura mientras los secretos se entrelazaban como espinas a su corazón? Sin respuestas claras, la sombra de Julián se cernía, y en un instante apenas perceptible, un disparo resonó. El estruendo se tragó sus gritos. Todo quedó detenido. Mateo se dio cuenta de que lo que estaba a punto de vivir cambiaría sus vidas para siempre. ¿Estaría listo para enfrentarlo? Mateo sintió que el tiempo se detuvo. El sonido del disparo aún retumbaba en sus oídos, y la nube de incertidumbre envolvía a todos a su alrededor. Laura lo miraba con ojos que brillaban, no solo por el miedo, sino por la necesidad de respuestas. Justo en el momento en que decidió que tenía que actuar, un grito desgarrador atravesó el caos. Era Tomás, su viejo amigo. «Mateo, corre».
pero antes de que pudiera reaccionar, el suelo bajo sus pies se estremeció otra vez. Esta vez fue una explosión más fuerte, como si la tierra misma estuviera gritando en agonía. Un pedazo de madera voló por el aire, golpeando a Tomás en la cabeza y haciéndolo caer al suelo. El caos se desató, los gritos llenaron el aire y el fuego se extendía rápidamente devorando lo que quedaba de la granja. Mateo se lanzó hacia su amigo, pero su corazón se detuvo al verlo inerte. No, su voz era un grito ahogado. Con el miedo apretando su pecho, miró a Laura. «Tienes que irte. No podemos quedarnos aquí». Pero cuando Laura intentó moverse, un grupo de hombres armados apareció, como espectros emergiendo de entre las llamas. Eran parte de la pandilla que había arrasado su hogar. El rostro familiar de cada uno los hacía parecer aún más aterradores, y Mateo sintió que el aire se le hacía espeso. Julián, en medio de la confusión, alzó la voz. «¿Algo más quieres perder, Mateo? ¿La vida de tu hermana? ¿La de tu sobrina?» La mención de afectos perdidos lo golpeó como un puñetazo. Mateo se volvió hacia él. Su rabia era una hoguera en su interior, pero algo en su mirada se detuvo cuando notó que Julián no estaba solo. Detrás de él, una figura familiar, pero inesperada, se acercaba entre el humo. Era Silvia, la madre de Laura, la mujer que había estado perdida en sus pensamientos durante años. Con una mirada decidida y una determinación feroz, se dirigió hacia ellos. «Laura, ven aquí». El rostro de Mateo se crispó. Todo. Su mundo había girado en un instante. Silvia, en su búsqueda por ser libre, había regresado exactamente en el momento más caótico de sus vidas. «¿Qué haces aquí?», gritó Laura, tratando de acercarse a ella. «¿Por qué no estuviste aquí antes?». Las palabras eran un torrente de emociones, y Mateo se sintió atrapado entre sus presentaciones y recuerdos. Silvia se detuvo justo a su lado, sus ojos profundos llenos de una tristeza contenida. «He vuelto para protegerte, Laura, pero también para revelar quién eres realmente». La revelación quedó flotando en el aire, como un hilo cortado que amenazaba con desatascar un torbellino. «¿Qué?». Mateo sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Laura miró a su madre con confusión, y antes de que alguien pudiera hablar, un nuevo sonido resonó. El crujido del fuego devorando un viejo cobertizo. Pero Silvia no se detuvo. «Tienes más poder del que imaginas, hija. Pero debes saber la verdad». Mateo, luchando por comprender lo que estaba sucediendo, sintió cómo su pecho se oprimía. Laura tenía que defenderse, pero las llamas no eran el único peligro presente. Cuando Julián se rió, la chispa en sus ojos parecía brillar con un propósito oscuro. «¿Vas a dejar que te manipulen, Laura? Si ella te dice la verdad, la granja será solo el inicio de tu guerra». Silvia se enderezó, sus ojos fijos en su hija. «Tienes un legado en tus venas, pero todo depende de cómo uses ese poder. Si no lo haces bien, el fuego arrasará todo lo que amamos». Todo quedó en suspenso. La respiración de Mateo se volvió entrecortada. La realidad de la familia entrelazada se sentía como un monstruo al acecho en la oscuridad. «¿Qué verdad?», preguntó Laura. Y por un momento todo giró en torno a la pregunta que secuestraba sus corazones. «Eres la única que puede detenerlo», dijo Silvia, y con esas palabras un nuevo temblor recorrió a todos. El fuego ya no solo era una amenaza externa, había comenzado a desatar secretos y la historia que los unía. De repente, el sonido de sirenas llenó el aire, como una luz brillante en la oscuridad. La policía estaba en camino. Mateo sintió una chispa de esperanza mezclada con el terror. ¿Podrían salvar la granja a tiempo? Pero esa pregunta se desvaneció cuando un fuerte estruendo reverberó y una sombra se movió rápidamente entre el fuego. Mateo giró y lo que vio lo hizo temblar. Era un hombre, y no solo cualquier hombre. Era el mismo que había jurado venganza contra su familia. Con una sonrisa torcida y las manos en su cinto,
se acercó mientras el caos continuaba. ¿Listos para la verdadera revelación? Porque todo esto, su voz era una melodía oscura, es solo el principio. Y justo así, el caos de la granja se convirtió en un campo de batalla, donde el pasado y el futuro estaban entretejidos de tal manera que nadie podía decir quién era realmente quién. Cada uno de ellos se preparó para luchar, pero la verdadera pelea era contra un enemigo mucho más oscuro que el fuego mismo. Los secretos del pasado que amenazaban condenarlos a todos. ¿Cuánto más tendrían que soportar antes de que la verdad saliera a la luz? Mateo sentía que todo se desmoronaba. El ruido del caos, los gritos, las llamas, era un desastre absoluto. Pero en medio de la confusión y el horror, las palabras de Silvia, la madre de Laura, lo golpearon con más fuerza que cualquier explosión. ¿Eres tú realmente la madre de Laura? Un secreto que nunca imaginé. El rostro de Mateo palpitaba entre la incredulidad y el temor. La revelación silbaba en el aire. Justo cuando iba a exigir respuestas, una sombra se movió rápidamente hacia Julián. Era un hombre más. Alto, con un porte imponente. Este no era un desconocido. Mateo lo había visto antes en la aldea. Era el pueblo entero quien había murmurado sobre él. Era Diego, el hombre que había dirimido antiguos conflictos en la zona, un hombre que todos temían. ¿Qué demonios hace él aquí?, murmuró Mateo. ¿Antiguos secretos? Es interesante cómo se dibujan los pasados a maneras de venganza, dijo Julián, con una sonrisa maliciosa que lo hacía parecer un demonio. La tensión era densa. Los demás hombres armados se movieron, y la temperatura en la granja subió justo cuando parecía que el mundo se desmoronaba. Diego miró a Mateo. Escucha, los problemas no solo son de la granja. Hay cosas que no sabes, que tu madre no te ha contado. Habló con calma, pero su voz era enérgica. La granja es solo un peón en un juego más grande. Mateo sintió como si la tierra se moviera bajo sus pies. ¿A qué te refieres? Tu familia. Hay un pacto, un secreto que ha pasado de generación en generación. Laura y Julián son más que tus sobrinos. Son parte de una leyenda, de un linaje que se remonta mucho más tiempo atrás de lo que piensas. Todo esto ha sido diseñado para que lleguen a este momento. Las palabras de Diego dejaron a todos sin aliento, y los ojos de Mateo se abrieron de par en par. No puede ser, gritó Laura. Su voz se entrelazaba con el miedo. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes somos en realidad? Pero cada respuesta parecía más oscura que la anterior, como si la sombra de su pasado, ahora revelado, comenzara a consumirlos a todos. Un inesperado giro sacudió el aire. Las llamas están devorando la verdad y la sangre no se puede borrar por mucho que desees. Julián, mientras tanto, no perdía la oportunidad. Todo lo que has amado está en juego, Mateo. La granja, Laura, todo, y tú no puedes hacer nada para evitarlo. Mateo sintió un estallido de rabia. No puedes jugar con nuestras vidas. No permitiré que destruyas lo que hemos construido. Pero en ese momento, algo pasó que dejó a todos paralizados. Diego se llevó las manos a la cabeza y se puso pálido. No, la profecía está cumpliéndose, gritó. Cualquier sentido de racionalidad comenzó a desvanecerse como el humo del fuego a su alrededor. Fue entonces cuando repentinamente un grito desgarrador proveniente de una de las casas adyacentes resonó. ¡Mateo, ayuda! Era Sofía, la amiga de Laura y su confidente más cercana. Fue como si todos se movieran al mismo tiempo hacia la voz. La desesperación se sentía en cada paso que dieron, pero lo que encontraron los dejó helados. Sofía estaba en el suelo, temblando, rodeada de hojas de papel y fotos esparcidas a su alrededor. Cada imagen retrataba momentos familiares de la infancia de Laura, de su madre, incluso de Mateo, pero había algo más. En cada foto, las sombras y las fechas estaban enlazadas a un ciclo de promesas y traiciones. ¿Qué has hecho?, preguntó Mateo, aterrorizado. No soy quien pensabas que era, gritó,
mientras todos se acercaban. Y cuando se detuvo, la verdad estalló en más piezas que nunca. Soy parte de la organización que vigila tu legado. Eres parte de algo mucho más grande y más oscuro de lo que piensas. La granja es solo el principio. Mateo sintió que el suelo se deslizaba nuevamente bajo sus pies. Laura se aferró a su brazo, su mirada llena de terror. ¿Qué significa esto? ¿Por qué todos están conectados en esta locura? La casa en llamas crujía tras ellos. En un instante, cada persona presente comprendió que el juego no solo era por la granja o por su amor. Esto iba mucho más allá. ¿Podría Mateo enfrentar no solo las llamas, sino también la verdad que amenazaba con devorarlo todo? En ese momento, la suerte de todos pendía de un hilo. Las decisiones que tomaran ahora, en medio de este caos insensato, decidirían su destino y potencialmente el de generaciones venideras. Todo lo que sabían estaba a punto de cambiar una vez más, y la única pregunta que permanecía era: ¿podrían soportar el peso de lo que estaban a punto de descubrir? Mateo sintió que la tensión estallaba en el aire como una tormenta lista para desatarse. Las palabras de Silvia fluyeron como un torrente imparable, y el pánico se apoderó de todos. Tu pasado se entrelaza con el presente de maneras que no puedes imaginar. Laura, tú eres parte de algo más grande, de una historia que no termina aquí. La confusión era palpable. «Cállate, Silvia», gritó Julián, su voz llena de odio. «No puedes volver y tratar de cambiar las reglas del juego». Pero el rostro de Laura estaba ahora bañado en dudas, y Mateo no podía desviar la mirada. La verdad se estaba desnudando frente a él. «¿Qué estás diciendo? Dímelo de una vez», exigió Laura, entre lágrimas. Todo el mundo sabía que el fuego no solo consumía la granja, también devoraba los secretos que habían permanecido ocultos por demasiado tiempo. «Todo lo que has conocido no es la historia completa», dijo Silvia, su voz temblando. «Tu padre y yo tuvimos que mantenerlo en secreto. No solo eres mi hija, también eres la heredera de un legado que nuestra familia debería haber protegido, pero lo ignoramos». El impacto fue como un golpe en el pecho. ¿Heredera de qué? ¿De un secreto que destruirá a nuestra familia? Cada palabra era un empujón al abismo. Laura retrocedió, aturdida. «No creo que esto sea real. No puedo ser parte de algo así». «Mateo, por favor», exclamó Laura, buscando su apoyo, mientras su madre continuaba. «Cuando él llegó, esta vida terminó. Julián, él siempre ha querido destruir lo que somos y lo que representamos. Tu madre creía que lo había dejado atrás, pero ha vuelto para vengarse». Pero Julián no se iba a quedar de brazos cruzados. ¿Venganza? No se trata de eso. Solo quiero que vean la verdad. Lo que descubran podría cambiar todo, incluso la forma en que se ven a ustedes mismos. Su risa era una marea oscura que se cernía sobre ellos. Mientras tanto, un estallido sordo resonó desde la casa, provocando que todos saltaran. Un par de hombres armados entraron, sus rostros demacrados, sus ojos vacíos. Uno de ellos gritó: «El pueblo está ardiendo, nos están atacando, necesitamos cubrirnos, vámonos». De repente, el caos se instaló como un aliado a sus miedos más profundos. Los gritos, las llamadas por ayuda, el crepitar de las llamas era una sinfonía de horror que envolvía sus corazones. En medio de este desenfreno, Mateo se vio reflejado en los ojos de Laura, un espejo de confusión y miedo. «Mateo, ¿qué hacemos?». La voz de Laura era un susurro, apremiante. Él tomó su mano, uniendo sus fuerzas en un instante de conexión profunda. El pasado podía ser un monstruo, pero el presente requería valentía. «Primero, debemos protegernos», respondió Mateo, mirándola profundamente. «Necesitamos salir de aquí. Tu madre está en peligro. Todos lo estamos». Tomás, aún herido, yacía en el suelo, y el ruido se intensificaba a su alrededor. «No podemos irnos. Esto es nuestro hogar», insistió Laura, su voz temblorosa pero decidida. Sin embargo, cuando la densa niebla de dudas comenzaba a desvanecerse, un grito desgarrador atravesó el aire. «Mateo, corre». Era Sofía,
pero ya no estaba sola. Detrás de ella, un grupo de extraños con uniformes oscuros avanzaba, armados y dispuestos a todo. Mateo supo que todo se había desbordado. «¡Sofía!», gritó, el terror apretando su pecho. Pero lo que vino a continuación alteraría todo. Un fogonazo iluminó la escena, como un rayo en la tormenta. El dron, una máquina voladora, aterrizó frente a ellos, trayendo un mensaje claro y aterrador. «Es hora de que entiendan la verdad», resonó una voz a través de un altavoz en el dron. Las palabras fueron como un eco. La familia de Mateo y la de Laura están unidas por algo que nunca debería haberse revelado. Si no son capaces de afrontar su legado, no habrá un futuro. Todo se congeló. Mateo sintió el sudor recorrer su frente. La conexión entre ellos, su historia compartida y el amor que florecía, eran ahora parte de un rompecabezas gigantesco, uno que podría desatar un horror indescriptible. «¿Qué quieres decir? ¿Quién eres?», gritó Mateo a la figura en el dron. Pero no hubo respuesta. Y en ese instante, el fuego cobró otro sentido. Salió disparado de la casa, envolviendo todo en llamas vivas. El caos se intensificó, y el mundo se transformó en un vórtice de destrucción y desolación. Mateo no podía permitir que se desvaneciera todo. «Laura, ten cuidado». Pero, mientras intentaba protegerla nuevamente, la figura del dron se marchó, dejando una estela de sombras tras de sí. El eco de la frase resonaba aún en sus oídos. Todo lo que creyeron saber estaba en peligro, y un nuevo enemigo estaba acechando desde las sombras. Con la granja ardiendo, y su futuro en la cuerda floja, la pregunta dejó un vacío en sus corazones. ¿Podrían enfrentarse a lo desconocido que se avecinaba y descubrir la verdad que cambiaría sus vidas para siempre? El fuego no solo devoraba la madera, también consumía secretos que nunca debieron salir a la luz. Mateo sintió el aire temblar a su alrededor. El sonido del dron resonaba en sus oídos, una mala señal sobre la tormenta que venía. Laura, a su lado, tenía los ojos llenos de miedo. Estaba atrapada entre lo que había aprendido y lo que sentía. Pero antes de que alguien pudiera pensar en qué hacer, el dron se activó de nuevo, zumbando como un insecto gigante. «Escúchenme», volvió a sonar la voz a través del altavoz, profunda y amenazante. «Sus vidas no son lo que creen. El tiempo se acaba. El fuego no solo arrasa la granja. Es una advertencia. La profecía se activa esta noche, y el destino de todos ustedes está sellado». Las palabras pesaban como una roca. La confusión llenó el aire. La escena era caótica. La granja en llamas, gritos resonando, un futuro incierto. Mateo miró a Laura, desesperado. «Debemos salir de aquí», pero su voz sonó apagada. No sabía a dónde ir ni qué camino tomar. Justo en ese instante, «Sofía, arrastras», gritó. «Mateo, mira». Mateo giró, el corazón latiendo descontrolado. Ahí estaban, más figuras emergiendo de las sombras del fuego. Era gente del pueblo, pero no solo vecinos. Eran rostros conocidos, amigos, incluso familiares que parecían haber salido de un mal sueño. Todos llevaban miradas vacías, como si hubieran sido despojados de su humanidad. ¿Qué les pasó? Sin embargo, lo más impactante de todo fue ver a Olivia emergiendo entre las llamas, con una determinación ardiente y su rostro cubierto de cenizas. «Mateo, no podemos permitir que esto continúe». Pero antes de que pudiera terminar su frase, un disparo reverberó en el aire. Las miradas se transfirieron al autor del tiro, que no era otro que Julián. «Ya no hay vuelta atrás, hermano». Su sonrisa era un eco de locura, como si comenzara a disfrutar de la desolación. «Todo lo que he hecho ha sido para este momento». Pero el verdadero horror llegó cuando uno de los habitantes del pueblo, aquel que quedó atrapado en la confusión, retrocedió, gritando: «Espera, detente, no eres quien realmente crees ser». La conmoción recorría cada palabra. Mateo y Laura se miraron, confundidos,
cuando Julián comenzó a reír en un escalofriante crescendo. «Amo el drama. En verdad, no saben nada. Mateo, tú eres el hijo del hombre que destruyó mi familia». Las palabras de Julián cortaron el aire como un cuchillo. La revelación impactó como una tormenta. Mateo sintió que su mundo se desmoronaba. «Eso no puede ser cierto», murmuró, temblando y aferrándose a Laura, quien miraba con los ojos desorbitados. Pero grande fue su horror cuando la figura de Diego se acercó de nuevo, su voz sosteniéndose con debilidad. «Es verdad. Todo está conectado. El fuego, los secretos, incluso tú y yo». Mateo sintió que su pecho se oprimía. «¿Qué?», preguntó, incapaz de procesar. «¿Tú? ¿Qué papel juegas en todo esto?». La atmósfera era electrificada. El silencio se volvía denso antes de estallar. Recuerden la historia de sus padres, de sus antepasados. Hay un lazo que no puede ser cortado. ¿No lo ven? La granja no solo es una herencia, sino una maldición que recae sobre ustedes. «Basta», gritó Laura, su voz quebrándose, pero ya las palabras veían oscurecidas por el eco de la tragedia. «No puedo soportarlo más». El viento aullaba, mientras la granja ardía a su alrededor. Mateo se quedó paralizado, aunque intensamente luchaba por encontrar claridad. Al girar, se dio cuenta de que la multitud de rostros que había conocido en su vida no eran más que sombras de un pasado que necesitaba resurgir. Con un grito que atravesó el cielo, un flamante rayo de luz iluminó la escena, y una nueva revelación tuvo lugar. Mateo caer en la cuenta que todo ese tiempo Julián había estado manipulando a todos. Y allí, en el frenesí del fuego, Mateo deseó que no fuera demasiado tarde. El eco de un pasado entrelazado y doloroso resonaba en sus corazones. Pero el verdadero terror se desató cuando se percató de que ellos no eran simplemente víctimas. Eran actores de un drama que había comenzado mucho antes que ellos. Un legado marcado por traiciones, sangre y tragedias. Con ese descubrimiento desgarrador, Mateo se dio cuenta de que la historia jamás había sido solo suya. La pregunta ahora era, ¿sobrevivirían a la verdad que se avecinaba y a la rabia que amenazaba con devorarlos a todos? Mateo sintió que el aire se volvía denso, y la reproducción de ese dron, como un ave desafiante, solo intensificaba su angustia. La voz resonó de nuevo, firme y autoritaria. «La verdad está más cerca de lo que creen. Recuerden, sus vidas han sido manipuladas desde el comienzo». Todos se quedaron paralizados. Los rostros reflejaban una mezcla de miedo y duda. «¿Qué quieres decir?», gritó Laura, luchando por mantener la calma en medio del caos. Pero antes de que el dron pudiera continuar, un estruendo ensordecedor atravesó el ambiente. El sonido provenía del cielo. Un rayo iluminó la escena. Parecía surgir de una tormenta que nadie había anticipado. Con el estruendo, una serie de luces envolventes aparecieron, revelando un helicóptero que descendía velozmente. El aire vibraba con su presencia, y los vientos agitados hacían que todos retrocedieran. Una figura emergió del helicóptero. Era un hombre alto, con un abrigo negro que ondeaba salvajemente. Al aterrizar, el hombre sacó una insignia brillante, como si fuera un símbolo de poder. «Alto, deténganse todos». Su voz era firme, resonando con una autoridad que ninguno de ellos podía ignorar. Mateo sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Tenía que saber quién era. El hombre caminó hacia el grupo. «Soy agente de la unidad de seguridad. Me han ordenado intervenir. Hay mucha información en juego, y no puedo permitir que esto continúe». Se giró hacia Julián, apuntando con el dedo. «Tú lo sabes y no puedes escapar de este momento». Julián, que antes parecía el maestro de la situación, ahora se veía acorralado. Un sudor frío corría por su frente,
y su risa burlona se desvaneció. «¿Qué sabes tú de mí?», preguntó, su voz temblando. Pero esas palabras cayeron en un vacío de lejanía. La atención de todos se centró en el agente, que respiraba hondo y avanzaba hacia ellos. La historia de esta granja, de sus familias, no es lo que creen. Hay secretos, pactos y una guerra que ha estado escondida por generaciones. Mateo pudo sentir cómo su corazón se aceleraba. ¿Qué más podía ocultársele? «¿Qué pasó?», preguntó, apretando la mano de Laura, quien parecía tan asustada como él. «Ustedes somos elegidos de un antiguo legado, y hoy los hemos estado vigilando para protegerlos», dijo el agente, mientras Julián se removía incómodo. «El fuego es solo el principio de algo mucho más grande, una batalla entre fuerzas que buscarán destruir su hogar». La mirada penetrante de la gente se centró en la multitud que rodeaba la granja. «Pero hay algo que debo advertirles. El verdadero enemigo no es Julián». Hizo una pausa, mirándolos uno por uno, sino alguien que creen conocer, y justo en ese instante, cuando todos comenzaron a murmurar, un grito agudo atravesó la noche. «Mataré a todos si no huyes ya». La voz resonó, fría y conocida. Era Sofía, con una pistola en mano, su rostro desencajado en un grito de desesperación. La confusión se transformó en caos pura. «No, Sofía», gritó Mateo. El temor sobrecogía cada fibra de su ser. La revelación de la gente parecía caer en la insignificancia frente al peligro que ahora representaba Sofía. «¿Qué haces? Tú no entiendes. No puedo detenerme». Sus ojos, llenos de miedo, y la pistola temblando en sus manos, apuntaban al suelo, pero el peligro se sentía palpable. La tensión era líquida. «Todo esto, más de lo que creímos, y lo sabes», dijo. Pero cuando Sofía vaciló, un rayo iluminó de nuevo la escena, y el sonido de las sirenas resonó en la distancia. Fue un instante, un parpadeo. El dron cayó al suelo, impactando con una explosión casi sorda. Todo se oscureció, y la luz se extinguió. Y entre el brillo fugaz, la indiferencia de la oscuridad llenó el aire. El terror se instaló en la atmósfera. Mateo sabía que todo lo que había creído hasta ahora estaba a punto de desvanecerse como el humo en el aire. ¿Era Sofía la verdadera villana detrás de todo? ¿Y si ella era el hilo que tejía este entramado de mentiras? La respuesta a esas preguntas fugaces sería la clave para entender su futuro, pero aún dejaba una sombra de incertidumbre que implacablemente acechaba. El silencio se volvió ensordecedor mientras esperaban lo inevitable. La verdad podría ser más oscura de lo que cualquiera de ellos imaginaba. ¿Qué saldría a la luz en medio de aquel caos y confusión? No podían permitir que las llamas consumieran no solo la granja, sino también lo que ellos eran en esencia. Mateo sintió que todo se desmoronaba alrededor de él. La atmósfera estaba cargada de tensión, donde el eco del dron aún resonaba en sus oídos. Laura, parpadeando entre las llamas y el caos, buscaba respuestas en sus ojos. La voz de la gente, llena de autoridad, aún reverberaba en el aire. La profecía se activa esta noche y el destino de todos ustedes está sellado. El viento soplaba furioso, centelleando el fuego mientras la multitud miraba en shock. ¿Qué es lo que no sabemos? La voz de Laura apenas era un susurro, pero el miedo se hacía palpable. Mateo la tomó del brazo, mirando hacia donde Sofía, con el rostro demacrado y la pistola temblando, sembraba el pánico. «Sofía, baja eso», gritó Mateo, el nudo en su garganta doliendo más que las llamas que devoraban todo a su alrededor. Pero Sofía, perdida en su tormento, no lo escuchó. La presión aumentó, sus manos temblaban. Sin embargo, a pesar de todo, Mateo se sintió decidido a enfrentar la verdad. Esta familia ha estado llena de secretos que nos han mantenido separados. «Ya no más», exclamó, haciendo que las miradas se volvieran hacia él. «Necesitamos unirnos, no dejar que Julián o cualquiera nos dividan». El fuego chisporroteaba, como esperando que algo estallara. Aprovechando un instante de calma, el agente intervino. «Mateo, tienes que recordar quién eres. No solo eres un granjero,
Eres parte de una historia que abarca mucho más de lo que imaginas. Las decisiones que tomes esta noche serán cruciales. La revelación de Sofía golpeó como un rayo. Eres la pieza que falta en toda esta locura, gritó Laura, enfrentándose a su amiga. ¿Por qué no dijiste la verdad antes? La mirada de Sofía se nublaba de confusión y las lágrimas empezaron a brotar, porque tenía miedo de perderlas a todas. La voz de Sofía se quebró en el aire inestable, y los ecos de culpa inundaron el espacio. Pero justo cuando la situación parecía despejarse, alguien irrumpe en la escena. Silvia. Aquí estoy, dijo, con una expresión de determinación y tristeza. He venido a ayudarles. Todo esto está enredado por nuestros pasados. El silencio se instaló nuevamente. Su presencia era como el sol entre nubes de tormenta. ¿Qué quieres decir?, preguntó Mateo, sintiendo que en suspenso se volvía una esfera de energía mezclada con miedo e incertidumbre. ¿Qué papel, Mateo, y a todos los allí presentes? La presión aumentaba y la verdad empezaba a desvelarse. Con un grito y un movimiento rápido, Sofía desvió la pistola hacia el cielo y disparó. El sonido resonó como una alarma. No, debemos unirnos, fue la última súplica que resonó antes de que todo el caos estallara. Todo lo que había alimentado la discordia comenzó a entrelazarse con la posibilidad de reconciliación. Los gritos de los presentes se unieron a la confusión creciente, pero de repente el viento trajo una chispa de esperanza. «La policía está aquí», alguien gritó. Al fondo, luces azules y rojas comenzaron a iluminar el camino. La intervención había llegado. Mateo sintió un respiro nuevo en su pecho. Al mirar a Laura, vio el destello de determinación en sus ojos. «Debemos enfrentar esto juntos», dijo. «No podemos permitir que nuestros pasados dicten nuestro futuro». La multitud comenzó a moverse. Con la policía llegando y la oportunidad de redención frente a ellos, Mateo supo que era el momento de dejar atrás el rencor, el dolor. «Unámonos», gritó, y por primera vez la granja resonó con unidad, mientras las luces de la policía iluminaban el lugar, y los hombres armados comenzaron a retroceder. Mateo tomó la mano de Laura. «A pesar de lo que hemos enfrentado, aquí estamos», dijo con voz firme. Cuando Sofía se unió a su lado, la antigua lucha comenzaba a desatarse. Pero mientras todos se enfrentaban a la verdad, una sombra acechante se dibujó en el horizonte. Quedaban preguntas sin respuestas y un legado que aún debía resolverse. ¿Podrían realmente dejar atrás el pasado? El fuego seguía ardiendo, y con él la incertidumbre de lo que vendría. Así que, antes de cerrar este capítulo, tienes que hacer algo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Y pulsa el botón «Me gusta» ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este sorprendente desenlace. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer esta historia. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Los verdaderos fans saben lo importante que es estar aquí, juntos, en esta comunidad. Tu participación es vital.